Bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy vamos a aprender a calcular los valores de las funciones trigonométricas de un ángulo cualquiera, haciendo el análisis en el plano cartesiano. Ya hemos aprendido a calcular los valores de las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo, pero en triángulos rectángulos solo tenemos dos ángulos agudos y un ángulo recto. Esto no quiere decir que otros ángulos que pudieran ser mayores a 90 grados no tengan funciones trigonométricas. Es decir, cualquier ángulo tiene funciones trigonométricas y ahora vamos a aprender cómo calcular las funciones trigonométricas de cualquier ángulo. Vamos a empezar viendo algunas explicaciones teóricas. Si colocamos un ángulo θ en posición normal, esto quiere decir, la posición normal es que el lado inicial del ángulo se encuentre sobre el eje positivo X en un sistema de ejes cartesianos y tomamos un punto cualquiera P de coordenadas X, Y perteneciente al lado terminal del ángulo, se determinan tres valores. Los valores de la abscisa y la ordenada, cuyos signos dependen del cuadrante donde se encuentre el punto P, y el valor de la distancia r minúscula entre el punto P y el origen de coordenadas. Esta distancia siempre va a ser positiva y la vamos a poder calcular haciendo uso del teorema de Pitágoras, que lo tenemos escrito aquí, donde X es la abscisa del punto P y Y es la ordenada del punto P. Con estos valores se definen las funciones trigonométricas del ángulo θ de la siguiente manera. El seno del ángulo θ es igual a la relación entre la ordenada y la distancia del origen al punto P, es decir, y dividido entre r. El coseno del ángulo θ es igual a la relación entre la abscisa y la distancia del origen al punto P, es decir, x dividido entre r. Y la tangente del ángulo θ es igual a la relación entre la ordenada y la abscisa, es decir, y dividido entre x. Esto en función a los nombres que hemos dado a cada una de las variables, a la ordenada, la abscisa y la distancia del origen al punto P. Y como también ya conocemos la definición de las funciones recíprocas, simplemente es cuestión de dar la vuelta cada una de estas para hallar su respectiva función recíproca. Es decir, la cosecante del ángulo θ, invertimos esta fracción, va a ser igual a r dividido entre y. La secante del ángulo θ, invertimos esta fracción y esto va a ser r dividido entre x. Y la cotangente del ángulo θ, invertimos esta fracción y esto va a ser x dividido entre y. Para comprender mejor estas explicaciones, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Halla los valores de las funciones trigonométricas del ángulo θ si el punto P de coordenadas 4,3 está en su lado terminal. Vamos a empezar graficando los elementos de este problema para poder comprenderlo mejor. Tenemos ahí al origen, el punto 0,0, y nos indica que el punto que pertenece al lado terminal del ángulo tiene coordenadas 4,3. Entonces, la abscisa vale 4 y la ordenada vale 3. Vamos a ubicar ahí, por lo tanto, el punto 4,3. Posteriormente, vamos a graficar la línea recta que viene desde el origen hacia el punto P, lo que estamos llamando r minúscula, la distancia OP. Y lo que vamos a hacer es determinar los valores de las funciones trigonométricas de este ángulo θ, que siempre se empieza a medirlo desde el lado positivo del eje X y siempre en sentido antihorario. Procedemos entonces con la resolución del ejercicio. Vamos a empezar calculando la distancia r minúscula, que vendría a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo que hemos formado. Los catetos miden 4 y 3, dado que la abscisa vale 4 y la ordenada vale 3. Entonces reemplazamos esos datos en la ecuación del teorema de Pitágoras y hacemos las operaciones correspondientes y tenemos entonces que r minúscula es igual a 5. Ya con esto vamos a poder calcular los valores de las funciones trigonométricas. Empezamos calculando el seno del ángulo θ,
que es igual a la ordenada entre la distancia del origen al punto P. Esta distancia es la que acabamos de calcular, que es igual a 5. Entonces, la ordenada es 3 positivo y siempre debemos tomar en cuenta el signo de la ordenada. En este caso, como se encuentra del eje X hacia arriba, entonces su valor es positivo. Y la distancia r minúscula siempre va a ser positiva. Por lo tanto, el seno del ángulo θ es igual a 3/5. Por otro lado, el coseno del ángulo θ es igual a la abscisa X dividido entre la distancia r minúscula, y también debemos tener en cuenta el signo de la abscisa, y en este caso, como la abscisa se encuentra del eje Y hacia la derecha, entonces su valor es positivo. Por lo tanto, el coseno del ángulo θ es igual a 4/5. Y finalmente calculamos la tangente del ángulo θ, que es igual a la relación entre la ordenada y la abscisa. También en este caso tomamos en cuenta los signos de ambas. Como ambas son positivas, la tangente del ángulo θ es igual a 3/4. Y finalmente, para terminar, podemos calcular las funciones recíprocas a cada una de estas. Y sabemos que simplemente debemos invertir las fracciones. Por lo tanto, la cosecante, que es la recíproca del seno, va a ser igual a 5/3, invirtiendo la fracción. La secante, que es la función recíproca del coseno, entonces va a ser igual a 5/4. Y finalmente la cotangente va a ser igual a la recíproca de la función tangente, es decir, 4/3.